Buen día, mis hermanos, Dios les bendiga. Estamos aquí terminando la clase de esta semana en el tema 3. Cada clase, recordemos que tiene 3 temas, algunas tienen 2, otras 4, pero son muy escasas, la mayoría tiene 3, así que este es el tercer día de la semana y es el tercer tema de la clase. Terminamos. No se nos olvide que estamos viendo que servimos y creemos en un Dios que sana nuestras dolencias físicas, porque el Señor no nada más cuida de nuestra parte espiritual, sino que nos cuida íntegramente, todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu. Recordemos que el espíritu es de Él. Nuestra alma ya se la hemos entregado y Él tiene cuidado de ella, pero el Señor no se olvida que nosotros seguimos siendo seres humanos cuyo espíritu de Él sigue viviendo en nuestro cuerpo. Así que nosotros tenemos que cuidar ese templo, ¿verdad? Pero el Señor es quien nos ayuda. Y claro, hemos visto en la palabra también que cuando nosotros caemos en desobediencia, el Señor no nos manda ninguna enfermedad, pero Él permite a veces que pasemos por ellas para disciplinarnos, para hacernos crecer espiritualmente, para hacernos madurar. Vamos a ver este tema que se llama las maravillosas maneras de Dios para sanar, las maravillosas maneras que Él tiene para sanarnos. Y para eso vamos a empezar leyendo el mismo texto que hemos estado leyendo toda la semana. Leímos Corintios y Juan, pues vamos a leer Juan, pero lo vamos a leer en el capítulo 9, habíamos llegado hasta el 5, pues vamos a continuar del 6 al 12. Entonces es 9:6, capítulo 9, versículo 6 del Evangelio de Juan, y dice: dicho esto, escupió, estamos hablando del ciego Bartimeo. Dicho esto, escupió nuestro Señor, ¿verdad?, en tierra, e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó el ciego y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, pues le conocían desde años, decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Pero él, el ciego, decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió el ciego y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Y lo llevaron a los fariseos. Entonces hasta ahí, usted quiere seguir conociendo esta hermosa historia, le recomiendo que vaya y lea todo el capítulo de Juan, todo, léalo completo, vaya y léalo. Así que, mis hermanos, les leo la lección en el libro, les he leído el texto sobre el que hemos estado hablando toda la semana, de cómo el Señor le dio la vista a un ciego de nacimiento. No podemos decirle devolvió la vista, porque este había nacido ciego. Por eso los discípulos preguntaron: ¿de quién es el pecado? ¿De sus padres o de quién? ¿Por qué nació ciego? Porque él así había nacido. Era ciego de nacimiento. Y vamos ahora sí a la lección, y dice: es muy interesante notar que en todos los evangelios Jesús tuvo diversas maneras de sanar en las diferentes situaciones que se le presentaron de enfermos o endemoniados. Él no realizó una misma fórmula, y eso nos dice que la sanidad divina no está en los pasos que se deben de dar para sanar, sino en la voluntad de Dios. Hay quienes Hay quienes canonizan una forma de sanar. Hablan de pasos a seguir, formas de decir, como un lenguaje específico para que suceda la sanidad divina, o de lo contrario,
no sucederá. Sin embargo, nada de esto está escrito en la Biblia. La verdad de la Escritura es que Dios es quien sana y lo hace cuando Él quiere y como Él quiere, pues Él es el soberano Señor. Conociendo al Dios sanador, vamos a ver de esa manera, lo menos que esperaba el ciego y los que estaban alrededor del maestro es que escupiera lodo. No se imaginaron que escupiera el lodo y sí le untara tierra con saliva. Fue lo menos que esperaban esas personas. Y después de hacerlo, el Señor le ordenó que fuera y se lavara, y de esa forma obtuvo la sanidad. Pero no fue la saliva, tampoco fue el lodo, ni el agua del estanque lo que lo sanó. Esta persona que obtuvo la sanidad fue a través de Jesús, no a través del lodo, ni de la saliva, ni de las aguas del Siloé. No son las acciones humanas entonces las que sanan, no es el pastor, no es el acto que haga o el ritual lo que le dará la sanidad, sino es la voluntad de Dios quien se lleva toda la gloria. Lo único que se necesita para conocer al Dios que sana en cualquier instante de nuestra vida, en la situación que nos encontremos de enfermedad, es que Él escoja el milagro que quiere hacer, pues Él tiene la soberanía. Pero si nunca sucede, mantenga usted como hijo de Dios la fe, porque Él tiene cuidado de sus hijos. Manténgase en oración, siga viviendo una vida en plenitud en la palabra de Dios, porque Él siempre tendrá el poder para guiarlo y sacarlo a usted en el momento oportuno de esa situación. En el caso del personaje que hemos leído, de este ciego, para que haya podido recibir ese milagro de sanidad, la fe de este hombre fue fundamental. Así pues, por la fe, muchos han alcanzado sanidad a lo largo de la historia. No obstante, recuerde que es Dios quien ejecuta, si así Él lo desea, en su voluntad, en su soberanía. La misión de orar por sanidad es de todo cristiano una responsabilidad, pero es necesario ser hijo de Dios para que esa oración surja efecto. Aguas, mis hermanos. Fíjese bien lo que dice aquí, que es necesario ser hijo de Dios para poder orar por los enfermos. Si una persona que no conoce al Señor ora, en vano ora, el Señor no la escucha. Vamos a leer qué dice el texto sobre esto. Todos los hijos de Dios, sin excepción alguna, tienen la autoridad para orar por los enfermos, mas no aquellos que Dios no les conoce, pues no son sus hijos. Así que para que aquellos sean sanados, es necesario estar en comunión con Dios para orar por ellos, porque esa es la responsabilidad de todo hijo de Dios. Es una misión que se les ha encomendado. Cada oportunidad de hacerlo debe ser con gozo, no debe ser el orar por los enfermos, no debe ser una carga para el creyente, sino debe ser un gozo orar por la sanidad. Los servicios deben tener un espacio para orar por los enfermos, es decir, en cada reunión que haya en la iglesia debe apartarse un momento para orar por los enfermos, no solo los de la iglesia, sino aquellos que aún están fuera de la voluntad de Dios. Pero si nosotros, como hijos de Dios, viviendo en su voluntad, queremos orar por ellos, podemos hacerlos. El Señor nos ha dado esa autoridad. Fíjese bien que a veces nosotros decimos que el enfermo no se sanó por falta de fe, pero estamos viendo aquí que no es la fe del enfermo, es la comunión de nosotros con el Señor para orar por ese enfermo, aunque no sea un hijo de Dios. El que tiene que ser hijo de Dios, redimido, es el que va a interceder, es el que va a orar, no el enfermo. Qué bonito que también el enfermo, ¿verdad? Que además de nuestra oración, también su fe, ¿verdad? Su fe ayude para que Dios le oiga. Pero mire, aquí nos dice que para orar e interceder por otros es necesario nosotros estar bien
en comunión con el Señor. Sigamos leyendo aquí en la lección y dice: es la iglesia el cuerpo de Cristo. Entonces es la iglesia responsable de llevar a cabo el cumplimiento de la misión de Dios, de llevar el evangelio a toda criatura para que sea salvo, pero también es responsabilidad de llevar la sanidad, no solo del alma, sino también física, orando e intercediendo ante Dios en todo momento por ellos, por los enfermos. Y una parte muy fundamental en esa oración para sanidad es la que la Iglesia del Nazareno ha acogido en su artículo de fe número 14, en el cual insta a su membresía, es decir, a todos los feligreses, a hacer oración de fe por los enfermos. Esto ya es parte de la doctrina del Nazareno, ¿verdad? En su artículo de fe número 14, él nos invita, nos insta, nos exhorta a orar por los enfermos. En muchas ocasiones es el temor a que no se sane la persona lo que impide que el cristiano realice una oración por aquel. Eso es en aquellas personas que dudan, que no están firmes en la fe, es decir, los débiles en la fe. Pero si nunca lo hacemos, nunca lo intentamos, nunca empezamos, jamás podremos reconocer el poder de ese gran Dios vivo al que nosotros oramos y adoramos, obrando en aquella situación. Los milagros vendrán si el creyente, viviendo en santidad, se hace responsable del cumplimiento de la palabra de Dios, de interceder por los demás. Así que, mi hermano, ore con fe por los enfermos y deje que Dios haga su voluntad. A usted solamente le ha dado Dios la misión de interceder, de orar incesantemente por el prójimo. La voluntad de sanarlo o no radica en Dios, no en usted. No se sienta mal si el enfermo no sana. Esa es la voluntad de Dios y es la fe de aquella persona. Pero usted ore con responsabilidad y con fe. Ahí está, mi hermano, la lección. Vamos a leer la conclusión. Esta es una clase muy cortita y vamos a terminar con el Evangelio de Marcos. Solamente vamos a leer un versículo que es el 5:34 de otro milagro de Jesús. Y Jesús dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Alguien recuerda a qué se refiere Marcos en este versículo? A ver, ¿alguien recuerda? Es aquella mujer que por 12 años sufría del flujo vaginal, ¿verdad? Tenía una hemorragia que no paraba durante 12 años. ¿Se imaginan? En aquellos tiempos que no había los métodos de higiene para cuando una mujer está en sus días de menstruación. ¿Se imaginan qué difícil para esa mujer? Y aparte era tal también la situación, porque recordemos que se les consideraba inmundas en sus días. Ahora imagínense permanentemente. Quizá ella ni siquiera podía, no quizá, es seguro, no podía entrar al templo. No podía estar donde estaban los demás, vivía apartada, pero ella se introdujo entre la multitud y tocó, apenas así tocó el manto del Señor. Y el Señor pudo sentir la fe de esa mujer. ¿El Señor podrá sentir nuestra fe, mis hermanos? Cuando oramos por los enfermos, cuando oramos por nuestros hijos, por nuestra pareja, por los desconocidos aún, por los que nos enteramos que están en situación difícil, por aquellos que alguna vez nos agreden. El Señor podrá sentir la fe. Miren que pudo sentir la fe de esa mujer. Por eso le dijo: ve en paz, hija mía, tu fe te ha... Pero fíjense que le dijo primero, no le dijo te ha sanado, tu fe te ha salvado, le dijo primero. A todos los que el Señor sanó, vayan y revisen los milagros de Jesús en la Biblia. A todos Él les dijo primero,
tu fe te ha salvado, o vete, has sido salvo, no peques más. Él no les dijo, te he sanado, sino te he salvado. La había salvado de ese azote, pero primero la salvó y luego la sanó. A nosotros también. Una vez que nos salvó, nos ha sanado de todo. Cuando venga una enfermedad, tomemos el medicamento con la fe de que vamos a ser sanos. Vayamos al doctor con la fe de que vamos a ser sanos. No seamos incongruentes e incoherentes o necios y digamos, no voy a ir al doctor porque Dios me va a sanar. Dios ha puesto la ciencia es de Él. La medicina, Él ha permitido que exista. No sea necio, sea sabio. Y cuando usted se sienta mal, vaya al doctor, pero hágalo con fe, no dudando, con fe de que va a ser sano. Así que concluimos esta clase de esta lección número 24, vamos ya, y dice, existen diferentes interpretaciones acerca de las enfermedades. Sin embargo, debemos tener en claro que esta enfermedad, cualquiera que sea, cualquier enfermedad que dañe nuestro cuerpo, entró en la humanidad a consecuencia del pecado del hombre. ¿Quién fue ese primer hombre que pecó? Adán, ¿verdad? Adán y Eva pecaron, el pecado entró al mundo y desde entonces la humanidad lo va a cargar hasta que el Señor venga a reconstruir este mundo, ¿verdad? A hacer un mundo nuevo. Frente a esto, la buena noticia es que Dios está dispuesto a sanar a las personas según su santa y perfecta voluntad. ¿De quién? De Él, de Dios. Las formas en que Él lo haga no dependen del que ora, sino de Él. Pueden ser diferentes, algunas difíciles de entender, pero el Señor, en su infinita voluntad y soberanía, lo hará. Asimismo, la Iglesia debe recordar que parte de nuestra misión es, además de predicar el Evangelio según la Gran Comisión, también es orar. Orar por la sanidad física y emocional de las personas y confiar en que el Señor hará su voluntad. Y si su voluntad es que sanen aquí en la tierra, ellas sanarán y permanecerán, continuarán viviendo y conviviendo con sus familias. Pero si su voluntad es que sanen para siempre, Él se las llevará para que dejen de sufrir. Así que cualquier decisión que el Señor tome no depende de nosotros, ni de nuestras oraciones, sino de Él, en su infinita soberanía, según lo que Él desea hacer. Así que mi hermano, ore con fe y deje que el Señor haga su voluntad. Bendecido día, que la semana la termine usted bendecido por Dios, en obediencia al Señor en su palabra, y que el Señor haga de usted cada día un mejor hijo. Bendiciones.